García es nuestra invitada de esta tarde y con ella conversamos, hacemos una revisión para dónde vamos y de dónde venimos políticamente. Bueno, primero agradecerles una vez más A ti. que me permitan compartir con esa exquisita audiencia de mujeres, de solo para mujeres, que no son exclusivamente mujeres. También escucho que hay mucho público masculino, y agradezco muchísimo la oportunidad de conectar con todos ellos. A propósito del comentario que hacía antes de la pausa, de aquellos candidatos que se están cotizando, como dicen en el argot popular. No, se creen la movie, tú lo puedes decir. Qué y no fuerte. quieren bajar al plano terrenal. Ve pensando si eso es ahora, si llegan a obtener una posición. Qué difícil. Vaya Bueno, sabiéndolo. vamos a ver qué ha pasado, ¿Para dónde qué vamos? está pasando, dónde ¿De vamos. dónde venimos? Lo primero que tenemos que señalar es que a partir del 23 de julio se dio un discurso que cambió el rumbo de lo que pudiera ser el escenario político electoral de cara al 2020. Y ese discurso fue la locución pública del presidente Danilo Medina, donde expresó que no va a concurrir o no va a, o decidía o expresaba que nunca tuvo el interés de reformar la Constitución para reelegirse. A partir de ese momento, el escenario político de cara al 2020 cambió totalmente. Pero él nunca dijo que no. Pero tampoco expresó, y tenemos que ser objetiva, nunca dijo que sí. Bueno, pero nunca dijo que no. Pero nunca dijo que sí, ni dio indicios. En Entonces, esa parte tenemos que ser objetivos, porque en realidad, de parte de él, de manera directa, sí personas muy cercanas a su entorno, de su equipo directo, como Gonzalo Castillo, como Navarro, otras figuras, no. Otras figuras cercanas, Reinaldo no directamente. Pero la salida de José Ramón Peralta en algún momento. La salida de Gonzalo es un indicador de que no, pero de boca suya. Pero nunca fue. Fíjense que la salida de Gonzalo se da después de que el presidente, de manera pública, se expresa a la nación por la situación que se estaba dando ya en esos momentos. Recordemos un Congreso militarizado, las manifestaciones de diferentes candidatos precandidatos como Luis Abinader del PRM, el expresidente Leonel Fernández, que en esas semanas ciertamente hubo mucha presión social en el país. Claro. En la expectativa que se había generado de una posible reelección del presidente Medina. El presidente Medina aprovecha este momento que políticamente estratégico quizás, porque lo hizo en un tiempo quizás muy prolongado desde que comenzaron estos acontecimientos, y tumba, vamos a poner un término llano, esas expectativas. Deja claro que no va. Recordemos también que se dio una llamada de Estados Unidos a través de ¿Habrá sido esa llamada la que hizo que se cambiaran los planes? Porque como que todo se estaba llenando para que él efectivamente se repostulara nuevamente. Bueno, cualquier cosa que yo pueda decir en relación a eso sería especulación, porque pero en realidad hasta donde se hizo de manera pública, no hubo una acotación directa, pero sí se habló de la situación que se estaba dando en el país. No podemos alegar esto porque de hecho el presidente dice que nunca él dio indicios de tener intenciones de repostularse. Como tampoco dio indicios, y esto anótemelo a mí, como tampoco dio indicios de que no lo haría. Utilizando frases populares, ni la pido ni la goloseo. Es así. Entonces, Qué partiendo de ese momento, fíjense cómo incluso todo cambia, el escenario sociopolítico, pero también esta tensión que se estaba generando pero en no el hay país. tensión ahora mismo. ¿Sí hay? Perdón. No hay tensión ahora mismo dentro del partido. Dentro del partido, pero yo lo analizo primero a modo macro, en la sociedad. Todo el mundo estaba a la expectativa, qué va a pasar, qué puede pasar, si el presidente va, si no va. Exacto. Partiendo de esto, fíjense entonces cómo, y de la expresión del presidente Medina de Sangre Nueva, que si lo analizamos tiene un mensaje muy directo. Sangre Nueva significa ni tú ni yo. Ni tú ni yo. ¿Verdad? Entonces, el presidente no expresó que va a apoyar a ningún candidato, pero esto ha dinamizado al interno del Partido de la Liberación Dominicana la posibilidad, y esos precandidatos que muchos de ellos estaban
en la palestra, pero se habían dormido un poco, estaban mermados en sus aspiraciones y eso ha dinamizado. Justamente el próximo sábado está convocada una reunión del Comité Central de este partido para ellos entonces decidir cuáles son las precandidaturas que se van a asumir. Yo entiendo y creo que lo correcto sería que se validen todas las aspiraciones, porque eso es un derecho constitucional que tiene cada una de esas personas con interés, ¿verdad?, de ejercer su derecho al voto, de elegir y ser elegido. Pero ya eso es una decisión que corresponde a esa instancia del Partido Morado. Hago un paréntesis a propósito de TBT. Yo recuerdo que de pequeña, cuando yo no tenía edad de votar todavía, yo recuerdo que nos recogían a todos los primos, que somos muchos, y nos mandaban a Gaspar Hernández. O sea, lo de mi tía Tata, a todos nos mandaban a Gaspar Hernández para prevenir por lo que pudiera pasar. ¿Y en Gaspar no pasaba nada? ¿Y qué está ocurriendo? Es la misma historia. Pero a lo interno, cuando se daban... Cuando había elecciones, no, porque no sabemos lo que puede pasar, entonces vamos a recoger a estos muchachos por cómo se pudiera poner tensa la situación. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo exactamente igual. En términos de economía, todavía en pleno 2019, nosotros estamos, espérate, porque es que hay que ver lo que va a pasar con las elecciones. Y ese era el discurso de los años 70. Vamos a ver lo que va a pasar con las elecciones. Sí, los años electorales, sobre todo. ¿Pero por qué? Tienen una incidencia muy importante en la economía de los países, no solamente en República Dominicana, eso se da casi en todo el mundo, porque... Primero, el nivel de gasto que se maneja, los fondos que circulan, pero también desde la parte del empresariado y el sector privado siempre se da como una especie de prevención de riesgos ante los cambios que significa un posible cambio de gobierno. Pero, Leni, eso... Yo, con el punto que establecía Zoila, los últimos procesos electorales en el país han dado indicio de que la mayoría han sido procesos donde ha primado la democracia, donde no se han dado situaciones como la que se veían quizás en los años de Balaguer, por ejemplo. Lo que pasa es que prima se ha dado, democracia. La sociedad ha dado muestra de que ha crecido en el plano del cívico, moral, el respeto a las normas. Prima la democracia, pero compite esa democracia con la pasión. O sea, nosotros somos un pueblo políticamente demasiado pasional y apasionado. Hay 3 temas aquí que generan pasión. La política, la religión, la pelota y la religión. Voy un momentito a publicidad, ya venimos. Estamos con Leni García y hacemos una revisión retrospectiva y hacia adelante Vamos a hablar de la situación política de República Dominicana en estos momentos. Decíamos, a partir del discurso de Danilo cambia el escenario totalmente. Vemos cómo se dinamizan las precandidaturas, sobre todo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso del PRM, tiene varios precandidatos, pero los punteros ahora mismo son el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader. En el caso del PLD, la situación es un poco más compleja. Son muchos los precandidatos a competir con un candidato fuerte, que en ese caso, y para nadie es un secreto, es el expresidente Leonel Fernández, y no se sabe cuál de todos los demás pudiera ser entonces el contrincante del expresidente Fernández. ¿No afecta esto mucho al PLD? Aquí una Yo creo que los cambios siempre dan resultados positivos y son importantes tanto para las personas como para las instituciones. ¿Se podría fracturar el PLD y formarse otro partido? A raíz de las primarias, no necesariamente. No tan a tiempo. No necesariamente. No, pero sí hay una crisis, sí hay una crisis importante en el partido, pero con la salida del escenario del presidente Medina, la situación cambia en cuanto al tema de una posible fracción en el partido. Claro. Ahora el tema que tienen es saber cuál va a ser. No, y no solo eso, Zoila, es saber cuál sería ese candidato fuerte
que surgiendo de los organismos y las bases de ese partido, porque vamos a hablar de que las primarias realmente son mecanismos democráticos de selección. Lo que decidan allí, entonces, ¿cuál será el candidato que surja para, entonces, enfrentarse a otros candidatos como Luis Abinader en el año 2020? Que si surge una sangre nueva, ¿verdad? De estos precandidatos, al margen del presidente Fernández, tendrían una desventaja del tiempo que ya tiene Luis Abinader y otros precandidatos de otros partidos recorriendo las calles. O sea, tan tarde. Pero importante saber cuáles son las fechas fatales, cuándo quizás se define un poco más esto, viendo el futuro. Okay. El 6 de octubre, el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, están compelidos a realizar las primarias de sus partidos para elegir a los precandidatos. Lo que va a celebrar el sábado el PLD es una reunión, porque los estatutos del PLD establece que el comité central es el que valida los precandidatos presidenciales de su partido. Ya el tema de las diputaciones, las alcaldías, etcétera, ya eso fue completado en un proceso que culminó hace varias semanas. Pero partiendo de ahí, entonces, el 6 de octubre se enfrentarán estos precandidatos y cada uno de esos partidos tendrán que elegir cuáles van a ser sus candidatos. Después del 11 de octubre, que es la fecha que le da el reglamento a la Junta Central Electoral para... A todos los partidos. Sí, Importante, claro. El 11 de octubre la Junta debe anunciar, a más tardar el 11 de octubre, cuáles fueron los ganadores de esos torneos internos de los partidos. Que hay a varios niveles, que son presidenciales, municipales, congresuales y presidenciales. O sea, entonces, son 4. Así es. No, son 3. Son congresuales, municipales y presidenciales. Okay. Entonces, el 11 de octubre vamos a saber. Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. Ante la información de que la ex fiscal de Villa Vázquez habría salido del país el martes pasado en pleno proceso de investigación por la presunta colocación de drogas durante un allanamiento a una peluquería, la Procuraduría General de la República se limitó a decir que están validando esa información. Finalmente, la Comisión Interna de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que investiga el caso del allanamiento a una peluquería en Villa Vázquez, podría en las próximas horas recomendar la desvinculación de los agentes de la DNCD que participaron en el operativo y solicitar su cancelación a las instituciones a las que pertenecen para luego ponerlos a disposición del Ministerio Público. Escucharon un boletín de la gran cadena comercial. Lenny García, finalmente. El panorama electoral 2020 se torna sumamente interesante. Hasta el momento no hay nada definido. No podemos dar un pronóstico general, sino hasta después del 11 de octubre, que uno pueda ver que el panorama comienza a definirse un poco más cuando surjan cuáles van a ser los candidatos y precandidatos de los principales partidos. Y no puedo dejar de mencionar una sentencia que fue emitida ayer por el Tribunal Superior Electoral, que le pone un desafío importante al Partido Revolucionario Moderno. Esta sentencia 027-2019 anula las reservas en el nivel senatorial o en el caso de los senadores que realizó el PRM y le dio un plazo hasta el 30 de agosto para entonces depositar cuáles van a ser los precandidatos a las diferentes senadurías. Entonces, esto le cambia el panorama. Sí es una sentencia en derecho que el Tribunal Superior Electoral ha emitido, que ha sido muy bien ponderada por la comunidad jurídica, pero en el plano político le pone un reto fuerte, una presión importante a este partido, porque le cambia todo el esquema de estrategia que ellos habían establecido de cara al proceso del 2020. Incluso esto puede tener incidencia hasta en el tema de las alianzas con otros partidos. Claro. Una cosa importante, Lenny, el presidente Medina hablaba de sangre nueva. La pregunta es, ¿esa sangre nueva, él se referiría a sangre nueva en los 3 niveles, en 2 niveles o en un solo nivel? Esa es una gran pregunta, pero
tomando en cuenta el escenario y cuál era el nivel que mantenía la tensión, Es en el yo primero. creo que él se refiere, yo me atrevo a, porque estamos partiendo de una suposición, ¿no? Claro. Pero lo asumo, me atrevo a decir que se refería al nivel presidencial. A mí me encanta, yo sigo insistiendo en que nadie se parece tanto al presidente Balaguer como el presidente Medina, porque yo no sé si tú te has dado cuenta que de repente hemos tenido que aprender todos danilología. Hay intérpretes, danilología, hay intérpretes de español a español para tratar de entender lo que el presidente dijo, lo que quiso decir, lo que no dijo y lo que no quiso dejar de decir. Gracias, Qué Lenny. nueva lengua, señora Luna. Eso ¿Cómo se mismito, llama otra vez ese nuevo lenguaje? Danilología. Ah, Especialistas, danilólogo es todo aquel especialista en la interpretación de lo que está diciendo el presidente Medina. Que han tenido En poco trabajo, por español. cierto, porque como él no tiene la costumbre de hablar. expresarse mucho, tienen poco trabajo. Bueno, pero hubo mucho trabajo tratando de decir qué era lo que él estaba tratando de decir. Con el Y discurso sobre- de claro, Julio. porque yo insisto. Donde yo- digo y donde digo Diego. No, él no ¿Cómo dijo que digo dice? donde dijo Diego. No. Yo insisto, yo vi el discurso del presidente y no voy, lo dejo a la interpretación. Y si bien es cierto que se intuye que no hubiese intención de una repostulación, no dijo que no había intención de una reforma constitucional. Son dos puntos distintos. Pero se quedó ahí. Eso sí. Pero Y hay se un quedó- tema se quedó pendiente ahí. de la posible habilitación, de otros Ajá, temas que ajá. pululan y que de hecho hemos visto que otros partidos, otros precandidatos, se han manifestado en favor de una reforma. Claro. Un punto para saber si va, si no va, es el sábado. El sábado se van a inscribir las precandidaturas y no mientras creo que el tanto, presidente mientras Medina tanto, en se vaya, Ascuas. no creo que se vaya a inscribir y luego del 22 de agosto, que es la fecha tope que establece el reglamento para las primarias de los diferentes partidos, ninguna otra persona podrá Ok. entonces inscribirse a una candidatura presidencial. Gracias, Lenny. Vamos un momentito a publicidad. Regresamos de publicidad y hablamos Me mata ese de término. algo que no nos gusta. No, claro, aquí. ¿Por qué claro será que tan no. rentable el chisme? Ya venimos.